Bien, continuamos estudiando la Petrov y ahora vamos a ver una línea que, si bien no es tan peligrosa, sí creo que tenemos que estar bien preparados en caso de que nos la jueguen, ya que es una línea donde tenemos que jugar con el rey en el medio, pero también es cierto que vamos a quedar con pieza de más. Así que la línea en cuestión, como pueden ver, caballo F6, caballo por E5. Ahora nos estamos adentrando dentro de lo que es la línea principal. Nosotros jugamos D6 con negras. Y aquí, bueno, una pequeña aclaración. Esta jugada es muy mala, ¿no? Por dama E2. Y si movemos el caballo aquí nos hacen esta jugada y perdemos la dama. Hay otras líneas, ¿no? Donde aquí a caballo por E4, dama aquí. Muchos con negras hacen dama E7 y a dama por D6. Pero lo cierto es que el blanco en todas las variantes se queda con un peón de más y realmente con negras no tenemos mucho juego a cambio del peón. Entonces, contra caballo por E5 nuestra jugada va a ser D6 y claro, aquí la jugada súper principal de las blancas es caballo F3. En este curso vamos a ver también las alternativas como caballo C4 y caballo D3, pero antes de pasar a estas jugadas tenemos que mirar muy de cerca a caballo por F7 y no tenemos que subestimar este sacrificio porque se ha jugado incluso en el alto nivel. La idea de las blancas sería, bueno, si el negro está desprevenido y no sabe, digamos, cómo defenderse aquí, bueno, esta línea puede ser peligrosa porque luego de rey por, las blancas no van a jugar de manera pasiva, sino que van a jugar con D4 y claro, a cambio de la pieza entregada tenemos el rey expuesto, las blancas tienen un centro interesante y como les contaba, con negras tenemos que jugar con cierta precisión. Luego de D4, claro, con negras la primera pregunta que nos hacemos es cómo poner en seguridad a nuestro rey. También la pregunta es si podemos comer el peón de E4 y realmente la respuesta es no. Si dama F3 jaque siempre podemos regresar y en ese caso sí nos quedamos con el peón de más. Pero claro, las blancas pueden usar la geometría a su favor y jugar dama H5 jaque. Y ahora, si rey aquí, esto es muy mala idea, nos van a dar mate. Más que un jaque, nos van a dar mate con dama D5. Si rey, rey E6, se ve muy mala esta jugada. Alfil C4 jaque, dama G4 jaque. Como que tarde o temprano las blancas van a recuperar su pieza. Y si rey E7, bueno, quizás confiamos en que a dama H4 jugamos caballo F6, pero luego de dama E2 aquí, bueno, con F3 para empezar, las blancas recuperan el material invertido y nosotros tenemos el rey en el medio, pero mucho peor es alfil G5 jaque, no podemos comer y una vez que movemos al rey perdemos la dama de D8. Obviamente que esto es catastrófico para nosotros y empezamos a ver que este gambito no es tan malo como parece, ¿no? Luego de D4 tenemos que ser precisos con negras. Y mucho cuidado con esta variante porque a lo mejor los jugadores de blancas la usan más en una partida de blitz, una partida rápida, donde claro, es mucho más fácil atacar que defenderse. Pero bueno, con todo esto dicho, sabiendo que no vamos a comer al peón de E4, nuestra jugada va a ser C5. La idea es hacer desaparecer el centro de las blancas lo antes posible. Como dato para recordar en este tipo de posiciones, si él nos da jaque en C4, tenemos jugadas como alfil E6 a disposición. Nuestro rey saldrá solo por un rato a pasear, por decirlo de alguna manera, pero luego el rey puede volver a F7. Es decir, este tipo de jugadas es bueno tenerlas en cuenta, pero siendo más puntuales en esta posición, luego de alfil C4 jaque, además de alfil E6, que es un recurso,
aquí tendríamos D5. Obviamente alfil por D5 nos hace un gran favor a nosotros con negras al eliminar el alfil atacante de las blancas. O sea, alfil por D5 no tiene ningún sentido. Y si peón por peón, no vamos a comer en D5 para clavarnos. Es decir, aquí estaríamos en un riesgo muy grande y dama H5 jaque. Podría que el blanco ya esté ganando. Entonces, si alfil C4 tengo D5 y a peón por, no me molestaría con negras considerar una jugada como B5. Desviar el alfil cuanto antes para luego poder comer en D5 con dama. Y si alfil por, bueno, esta posición me parece mucho mejor para las negras. No solo tengo la pieza de más, sino que tengo desarrollo de más también. Y mi rey en F7 de repente parece estar bastante seguro. Entonces, no nos va a importar con negras devolver algunos peones con tal de que nuestro rey esté bien. C5, jugada clave. Como hemos visto alfil, aquí luego de C5, como hemos visto alfil C4 jaque, no representa un problema porque tenemos D5 o alfil E6. Y en la partida que vamos a seguir, que es Short contra Shirov, las blancas jugaron D por C5. Otra opción, que esto no está en los análisis, pero me pregunté, ¿no? ¿Qué pasa si las blancas hacen la simple C3? Bueno, C3 no amenaza nada. Aprovechamos para sacar una pieza más y siempre que nos dé el jaque en C4 puedo jugar con D5. Y en este caso, igual que antes, no me interesa comer en D5 por dama H5, pero sí puedo hacer una jugada como caballo A5. Las blancas tienen que sacar el alfil y realmente la posición del negro aquí, pieza además, no veo para nada el ataque de las blancas. De hecho, tengo muchas más piezas fuera que el blanco y lo único que tiene el blanco a cambio es algunos peones, pero realmente no creo que justifique el haber sacrificado una pieza en la apertura. Por eso creo que el blanco aquí, luego de C5, ahora entendemos un poco más por qué juega D por C5 y una gran jugada por parte de las negras, caballo C6. La idea de esta línea, como pueden ver, es sacar piezas con negras, tener el desarrollo lo más, digamos, pronto posible y que el blanco, si quiere, siga capturando peones. Pero nosotros no caeremos en el juego de las blancas. D por C5 no la podemos hacer, ¿no? Porque cuelga la dama, pero aún así, si pudiera comer este peón, aún así jugaría caballo C6. Es clave sacar las piezas. Esta jugada obviamente no se puede. Dama H5, alfil C4, dama D5, incluso esta, digamos, captura el caballo D4 de una vez. Entonces, caballo C6. Bueno, las blancas juegan alfil C4 jaque, y si no lo hacen, creo que jugaría alfil E6 de todos modos. Así que imaginen cuán buena puede ser alfil E6. Si la hago contra alfil C4, digamos, y dejo que mi rey salga a E6, creo que la puedo hacer incluso si el blanco no hace alfil C4. Pero bueno, vemos alfil C4 jaque, alfil E6. En el fondo, esta secuencia que parece darse en muchísimas partidas, me gusta para el negro porque cambiamos piezas, el rey en E6 no está tan mal, ¿no?, como parece, y además jugaré rey F7 en la siguiente. Entonces tampoco es que el negro esté en un riesgo tan grande. Aquí las blancas se enrocan. Bueno, comer en D6 a lo mejor. Creo que esto ayuda demasiado al negro, porque claro, hacemos dama por D6, amenazamos cambiar damas, y eso no es todo, ¿no? Puede haber líneas como dama B4, si dama E2, bueno, aquí las blancas están jugando con fuego porque aún no se han enrocado, y ni siquiera tienen desarrollo a cambio, ¿no?, del sacrificio que han hecho en la apertura. Somos nosotros con negras los que tenemos más piezas fuera, y nuestro rey en E6 bastante bien, podría decir, no está en peligro. Por ejemplo, dama C4 jaque, aquí simplemente rey D7. Rey E7 podría ser, aunque no me gusta tanto bloquear el alfil.
Aquí nuevamente no veo cómo las blancas van a demostrar compensación. Están jugando solo con la dama y no tienen nada a cambio. Entonces, luego de esta maniobra, vamos a ver desde el principio: caballo por rey por d4 c5, peón por caballo c6, alfil c4 jaque alfil e6, alfil por rey por. Aquí comer en d6 solo puede favorecer al negro con el cambio de damas. Entonces es lógico que las blancas se enroquen, que busquen compensación. Y aquí nosotros con negras una sabia jugada rey f7. No nos interesa para nada capturar material porque el blanco ya está enrocado, va a tener más juego y nosotros tenemos el rey en e6. La única manera de que esto fuera bueno para nosotros es que no hubiera damas en el tablero, pero las hay y por eso hay que tener mucho cuidado. Peón por peón, esta jugada en teoría se puede hacer. De hecho, no se ve un castigo tan inmediato, porque dama g4 jaque no es posible, tampoco lo es dama h5, pero el blanco tiene una simple jugada como dama e2. Y claro, aquí se viene dama c4 jaque, a lo mejor empieza a no empujar los peones, se viene con sus piezas el blanco, y claro, nosotros con negras no llegamos a tiempo a mejorar la posición de nuestro rey. Entonces, luego de enroque, vamos a hacer la sabia rey f7, y hay otra jugada también aquí en lugar de rey f7 que es d5, que claro, esta jugada requiere nervios de acero para jugarla. Tenemos el rey en e6 todavía. Hay algunos análisis que demuestran que esto se puede jugar con negras. Claro, si peón por, hacemos dama por, torre 1, el rey se termina escondiendo. Así que si son buenos defensores, a lo mejor pueden hacer d5, una jugada bastante fría, que también evita los temas en la diagonal de c4 y g8. Los análisis proponen e5 para las blancas, que claro, también es una jugada muy astuta, ¿no? Porque el blanco quiere mantener acción en la columna E. Y bueno, esta quizás sea la jugada que más nos moleste y el ordenador lo avala, si caballo por dama e2 o torre e1. Y con negras se nos complica poner el rey en una buena casilla. Obviamente si rey f7 nos comen, rey f5 no creo que sea muy buena. Me pregunto si se podrá jugar, ¿no? Porque no hay jaques para las blancas todavía. Pero obviamente no va a ser buena esa jugada. Entonces, luego de enroque, no hacemos d5, no hacemos d por c5. Vamos a hacer rey f7. Y si él me quiere comer en d6, sabemos que en ese caso está colaborando al cambio de piezas, que es lo que estamos buscando con negras. De hecho, aquí solo me tiene que dar un par de jugadas el blanco para, digamos, para que quede ganado con negras, con pieza de más y con más juego. Voy a dar un ejemplo que no necesariamente tiene que ser así la partida, ¿no? Pero imaginemos que jugamos de esta manera: torre f8, torre e8, rey g8 y quedé ganado con negras. Todas mis piezas están fuera, tengo pieza de más y como si eso fuera poco, también tengo ataque. Entonces, el blanco no va a comer en d6 luego de rey f7, sino que más bien va a hacer algo como dama e2, buscando el jaque en c4. Pero bueno, si conocemos esta partida, que por algo la incluí dentro del curso, me pareció la partida modelo dentro de esta línea. Aquí el negro tiene un gran recurso que es dama e8, no tanto por amenazar el peón de 4, sino más bien por cambiar damas. Sabemos que una vez que cambiamos damas, aquí esto, digamos, estamos ganando con negras prácticamente, porque sin damas el blanco no tiene nada de compensación. Si dama c4, simplemente dama e6. Y no se ve justificativo para la última jugada del blanco. Y si torre e1, que es lo que jugó Short contra Shirov, aquí tenemos dos opciones con negras. Una es torre d8, seguimos trayendo piezas,
y otra muy interesante es dama e6. Evitamos el jaque e incluso con dama e6 podríamos pensar en jugar torre e8 y de a poco vamos sacando las piezas. Lo único que nos faltaría con negras, si se puede, es comer en c5 y ya está. O sea, no nos olvidemos de que ese es un peón que podemos comer en algún momento para sacar nuestro alfil. Entonces, luego de torre e1, tanto torre d8 como dama e6 son jugadas muy interesantes para las negras. Shirov jugó d5, que es una jugada muy interesante también. Buscamos el cambio de damas, si peón por peón, bueno, esto habla por sí solo. Cambiamos damas, ya esta jugada estaría ganando en el acto, pero incluso podemos hacer esta intermedia y luego de torre de 2 alfil por c5, pieza de más a cambio de nada para las blancas. Nuestras piezas están entrando en todo el flanco dama básicamente. Entonces d5 muy interesante también. Obviamente el blanco no quiere cambiar piezas en absoluto. Juega e5 y aquí el negro caballo e4. Conclusión, cerramos efectivamente y con éxito el flanco de rey. Las blancas siguen teniendo alguna otra opción, pero tienen pieza de menos, es la realidad. Y nosotros con negras hemos sacado más piezas también. Frenamos el ataque y quedamos con más desarrollo. O sea, no se puede pedir mucho más. Si estuviéramos preocupados por algún motivo en esta posición, en lugar de caballo e4 puedo hacer esta. Dama por, torre por, alfil por c5. Y estoy jugando un final donde tengo más piezas fuera que el blanco. Tengo mucho más desarrollo y el blanco tiene que jugar con sumo cuidado porque incluso hay temas con alfil por f2 y caballo g4. O por ejemplo en la columna E y el blanco, miren dónde tiene las piezas el blanco en esta variante. Entonces, muchas opciones para las negras. Este d5 puede que sea superador, además del dama e6 y torre d8. Y luego de e5 esta jugada. Y vamos a ver que el negro quedó muy bien en la partida, caballo por. Aquí las blancas tomaron y luego de dama e6 el bloqueo de las negras fue total, es decir, el blanco se quedó sin ataque. Pero me pregunto luego de caballo por, a lo mejor el blanco podía hacer esta jugada como una jugada intermedia, ¿no? Para evitar el bloqueo en e6, pero hago rey g8 y a peón por, alfil por c5. Y realmente las blancas, ¿cuánto más pueden tirar aquí? No creo que mucho. Hasta podría pensar en hacer aquí h6, dama g6, escondo el rey en h7 y luego sigo atacando en la columna f. Tengo maneras de bloquear con caballo e7 y el blanco no tiene nada de ataque. Sus piezas de hecho siguen en la primera fila. Entonces esta variante obviamente es mejor para el negro, eso es bien sabido. Después de todo, ¿no? El blanco está sacrificando en la jugada 4 sin mucho motivo, pero claro, aquí también entra en juego el punto de vista práctico y nosotros con negras tenemos que saber bien esta línea de c5, conocer los recursos de d5 contra los jaques, la posibilidad del alfil e6. Si tenemos bien claro cómo defendernos con negras, vamos a quedar con una clara ventaja. Pero bueno, para eso hay que estudiar y eso es lo que estamos haciendo en este curso. Espero que este capítulo les haya sido de utilidad, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en el próximo. Muchas gracias. Bien, continuamos trabajando en la Petrov y seguimos viendo dentro de la línea que ya estamos pasando a lo que sería la línea principal con caballo por e5, d6, antes de adentrarnos en lo que es la jugada principal de la posición caballo f3, vamos a ver las opciones del blanco. Lo que hemos visto en el capítulo anterior es caballo por f7. Vamos a ver si puedo corregir esta flecha, hacerla mejor. Caballo por f7 y este sacrificio sabemos que es interesante, pero si el negro juega bien, lo más probable es que tengamos ventaja.
Entonces, descartando ya caballo por F7, podríamos pasar a ver esta jugada, que creo que de las alternativas es la más importante, y vamos a ver brevemente qué pasa si el blanco hace caballo D3, que si bien es jugable, me parece de las más flojas de las alternativas, simplemente porque el blanco no puede aspirar a ningún tipo de ventaja. De hecho, si nos ponemos a pensar, el caballo en D3 está tapando al alfil de D2, el alfil de F1 tampoco tiene mucho juego, es como que esta jugada va en contra del desarrollo de las blancas. Entonces aquí con negras obviamente procedemos a capturar el peón y las blancas por lo general continúan con dama E2. De jugar algo como alfil E2, bueno, nuestro juego es bastante fácil, alfil E7, enroque, y vamos a quedar en una posición casi simétrica, pero claro, donde las negras tienen más espacio en el centro. Realmente muy fácil de jugar esto con negras, me atrevería a decir hasta que tenemos una pequeña ventaja, justamente por el centro que tenemos y que el blanco no tiene. Entonces, repasando caballo de 3, simplemente vamos a comer en E4, las blancas por lo general hacen dama E2 y nosotros vamos a jugar dama E7, fácil, defendemos al caballo de 4 de la única manera en que lo podemos defender, porque de lo contrario, si hacemos alguna otra jugada, el blanco hace F3 y perdemos la pieza, entonces dama E7, y el blanco se va quedando sin grandes maneras de sacar sus piezas. Realmente aquí no tiene mucho que intentar. Si hace algo como F3, realmente esto va a favorecer al negro, porque nuestra posición es demasiado sana y las piezas del blanco realmente están en cualquier lado, incluyendo al peón de F3, que se ve hasta antinatural, el caballo en D3, que no está haciendo mucho, y nosotros con negras, con las piezas bien ubicadas, con más peones en el centro, realmente aquí no tenemos nada de qué quejarnos. Y es lógico que esta variante no sea muy famosa con blancas, que no se juegue mucho. De vez en cuando la veremos, pero no promete demasiado. La partida que encontré, que es una partida entre los grandes maestros Gleck e Ivanchuk, las blancas juegan con B3 y, ok, las negras aquí deciden jugar caballo C6, que me parece muy interesante, ¿no? Porque aprovechamos para amenazar caballo D4. Si queremos ser un poco más, digamos, para empatar o para igualar del todo, podemos hasta pensar en los cambios de piezas masivos con caballo C5, con caballo F6, pero me gusta cómo Ivanchuk juega de esta manera, como buscando un poco más desequilibrar. Alfil B2, aquí las negras deciden jugar alfil F5, que como vamos a ver no es la única jugada, pero el blanco juega G4, que es una jugada un tanto arriesgada, y vamos a ver que Ivanchuk simplemente juega alfil D7, y luego de alfil G2, las negras ni siquiera se molestan en defender el caballo D4. Realmente una decisión arriesgada, pero si tenemos en cuenta la última jugada que hizo el blanco, el G4 este, se debilita seriamente el flanco de rey. Entonces, las negras aquí se enrocan largo, increíble jugada, y no es tan difícil darse cuenta de que una vez que las blancas coman en E4 va a ser muy fácil para nosotros recuperar la pieza invertida. Hacemos torre E8 y si F3 tenemos D5, las blancas no tienen manera aquí de defenderse. Y si dama por, en el peor de los casos, tengo dama por, alfil por, torre E8 y a F3 sigo teniendo D5 con negras. Incluso si el blanco hace caballo C3 tengo D5 y las blancas poco y nada pueden hacer para sostener su posición. Esto es algo que no hago a menudo, pero
quiero chequear simplemente que esté en lo correcto con el ordenador y efectivamente aquí las negras no solo recuperan la pieza invertida, sino que también se quedan con el par de alfiles, una compensación muy grande a cambio de la pieza. O sea, enroque largo es una jugada muy interesante. Si alfil por torre E8 seguido de D5, hasta aquí estamos de acuerdo. Incluso aquí si caballo C3 puedo jugar D5 con negras, esta desviación suele funcionar. Esta jugada parece ser muy fuerte también, si dama aquí D5 y el blanco está totalmente perdido con su rey en el medio y sus piezas que mucho no pueden hacer. Increíble maniobra, ¿no?, de Ivanchuk, que se enroca largo y deja el caballo D4 totalmente desprotegido. Si queremos hacerlo más simple, aquí con negras podemos incluso hacer esta jugada. Digamos que no somos tan creativos como Ivanchuk como para enrocarnos largo y entregar el caballo D4. Bueno, podemos hacer esta jugada y el ordenador también dice que esto es ventaja negra. Si nos ponemos a pensar, es una posición totalmente simétrica donde el blanco ha jugado este G4 que es bastante sospechoso e incluso luego de los cambios de damas siempre vamos a recuperar ese peón, ¿no? Incluso si el blanco come en G7. De hecho aquí su posición puede ser mucho peor que eso y nosotros, como estamos acostumbrados con negras en la Petrov, conservamos piezas y una posición muy sólida. Así que esto, obviamente, buenas noticias para el negro. Este caballo de 3 tampoco le da mucho al blanco. Es una posición, como hemos visto, donde le va a costar al blanco sacar su flanco de dama y sus piezas en general. Entonces, creo que si quiere hacer una subvariante, va a ser mejor que juegue caballo C4 en lugar de caballo D3. Y hablando de caballo C4, aquí simplemente vamos a jugar caballo por E4 y la línea principal de todo esto es dama E2. Podría el blanco aquí desviarse un poco y hacer algo como caballo C3, pero como estamos acostumbrados en la Petrov, con jugadas simples vamos a quedar muy bien. Aquí comemos en C3 para, digamos, no complicarnos la vida. Hacemos alfil E7, nos enrocamos, el blanco también se enroca y por lo general, esto sí me gustaría remarcarlo, el caballo va a D7, sea que tengamos que jugar caballo F6 para defender bien el enroque o bien para jugar caballo C5 y eliminar al alfil de D3. Estos peones de las blancas no es que necesariamente sean una debilidad, pero creo que con negras estamos lo suficientemente sólidos para incluso algún día pensar en jugar D5 y C6 y tenemos una estructura un poco mejor. Pero creo que es remarcable el hecho de que en lugar de jugar caballo C6 es mejor traer el caballo al flanco de rey, que nos está haciendo falta, ¿no? Y en la partida que estamos siguiendo, donde el blanco hace torre 1, caballo C5, el negro ha quedado muy sólido, los dama aquí. Bueno, en principio puedo hacer G6 y no hay amenazas. También podría considerar caballo por D3 y jugar con el par de alfiles. La partida en cuestión, el blanco hizo alfil F1 y las negras simplemente sacan sus piezas en una posición realmente inobjetable, sin debilidades para el negro, completamente sólidos. La pueden chequear, es Rif contra Motilev, el blanco un jugador de 2500, Motilev un gran maestro muy conocido, terminó ganando con negras, así que desde ya, no por el resultado, pero sí puedo decir que la posición del negro es muy sólida y no tenemos que saber mucha teoría para llegar a esta posición. Luego de caballo C4, caballo por E4, sí caballo C3, muy simple, comemos, alfil E7, nos enrocamos, sacamos las piezas como Dios manda y vamos a quedar bien. Es así de fácil. Y aquí, además de caballo C3, además de dama E2, que es la línea principal, podríamos añadir D4
por parte de las blancas. Y esta jugada también me parece sospechosa porque hacemos D5 con negras y vamos a estar jugando una posición donde con negras es como que tenemos mejores piezas, posición totalmente simétrica, es cierto, pero el caballo D3 no está haciendo demasiado y con negras podríamos pensar incluso en jugar algo como dama F6, castigando el hecho de que las blancas no tienen buenas piezas. Amenazamos por supuesto dama por F2 mate y si F3, dama H4 jaque y aquí las blancas pueden abandonar. Si rey E2, dama F2, si G3 tenemos la simple táctica, quedamos ganados con negras. Y aquí contra dama F6, claro que el blanco podría hacer algo como dama E2. Aquí hay dos jugadas muy interesantes del negro, una es alfil E6, otra es la simple C6. El blanco todavía no puede hacer esto por dama H4. La misma táctica de antes, de hecho a G3, caballo por, peón por, dama por H1. El blanco solo podría considerar caballo por D5, pero no pasa de ahí realmente. Creo que se le acaba la gasolina aquí al blanco y no veo ningún jaque molesto. Rey de 8 también era posible, ¿no? Pero hay un alfil G5 jaque que ahí sí el blanco creo que saca las piezas muy rápido, pero luego de rey de 7 tendrá compensación, pero no más que eso. Realmente en esta línea, dama F6, dama E2, puedo incluso, si C6, si me molesta este F3, que es lo que estamos viendo, ¿no? Podría incluso jugar alfil E6 primero, para luego jugar con C6. Tampoco es que haya mucha diferencia. Entonces, puedo jugar de esta manera. En lugar de dama E2 aquí, que es la principal, hemos visto caballo C3, D4 a D5, caballo E3. Si no me quiero complicar la vida con negras, puedo también hacer caballo F6, alfil E7, enroque, o incluso sacar aquí el alfil por D6, ya que las blancas no tienen la clavada usual con alfil G5, es decir, no me complico la vida, regreso a F6 tranquilo y luego saco las piezas. No puede pasar nada malo aquí con negras. Realmente el blanco tiene una posición interesante, sí, pero no creo que pueda reclamar mucha ventaja. También puedo ser un poco más sutil con negras, como nos indica el ordenador, aquí con caballo C6 y a C3 jugar por ejemplo con G6, muy interesante. De hecho, de esta manera bloqueo al alfil de D3, evito los saltos a F5 del blanco. No sé hasta qué punto esto puede ser tan interesante para el blanco. Realmente es una posición totalmente pareja. Aquí a C3 incluso puedo hacer alfil D6. Ya enroque caballo E7. También muy interesante, evito los saltos. Me enroco, posición muy igualada, donde va a ganar quien juegue mejor. Así que, como pueden ver, el blanco contra la Petrov tiene muchas variantes secundarias, pero realmente si quiere luchar por la ventaja tiene que hacer la línea principal, que es jugar caballo F3 aquí. Antes de terminar este capítulo, decir que a caballo C4, caballo por E4, la jugada principal del blanco es dama E2, y esto es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Dama E2, nosotros con negras hacemos dama E7, y ahora se empiezan a ver las ideas del blanco, que parecen peligrosas, pero como vamos a estudiar en el siguiente capítulo, tenemos recursos con negras y podemos quedar muy bien. Es todo cuestión de saber, de estudiar, de tenerlo claro, y no hay nada que temer en la Petrov. Así que espero que este análisis les haya sido de utilidad, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bien, continuamos con el análisis de la Petrov y en este caso vamos a ver una partida entre dos super grandes maestros, Rapport contra Wei Yi. Estamos viendo esta línea, una de las líneas críticas dentro de lo que serían las alternativas a la línea principal. Caballo F6,
caballo por E5, D6. Estamos viendo esta jugada que, si bien no la vamos a encontrar seguido, es bueno tener idea de cómo reaccionar, porque de no saber, de no conocer teoría en esta posición, podemos tener problemas con negras. Aquí vamos a jugar dama E7 y el blanco juega con caballo E3. Bueno, posición, digamos, básica de esta variante, donde en algunos casos las blancas pueden saltar a F5 o a D5, mucho más a D5 porque realmente la casilla F5 está bajo control. Y bien, tenemos que tener cierto cuidado con negras. Aquí la jugada principal es alfil E6. Y cuando digo que tenemos que tener cierto cuidado con negras es simplemente porque la posición no es nada natural. Tanto el blanco como nosotros con negras tenemos ciertos problemas para finalizar el desarrollo del flanco de rey y estamos jugando de manera un poco artificial. Por eso se requiere precisión. Aquí las blancas por lo general juegan con caballo C3. Si hacen D3, bueno, esto simplemente nos favorece a nosotros porque en el fondo el caballo en E4 no está haciendo mucho y el juego podría transcurrir similar a la partida. De hecho, aquí una posible amenaza puede ser caballo C6 para hacer caballo D4 e intentar enrocarnos largo con negras. Cada vez ganamos más y más tiempos de desarrollo con negras. Pero, bueno, aquí luego de alfil E6, el blanco hace esta jugada, que también es muy interesante, y mucho cuidado porque, claro, amenaza caballo D5. El negro hace caballo F6. Podríamos comer, pero creo que esto va a favorecer al blanco. Puede enrocarse largo más rápido. Entonces, esta jugada me parece mejor. Además, pensemos que el blanco tiene dificultad para sacar sus piezas. Es como que los alfiles, sobre todo, están teniendo un momento difícil para desarrollarse. Y aquí el blanco juega con G3. Bueno, justamente hablando de los alfiles, y el blanco intenta hacer el fianqueto. A lo mejor D4 es otra opción, pero resulta incómodo esto para el blanco. Luego de D5 tenemos espacio en el centro. Los dama B5 jaque nunca funcionan porque tengo C6 y todo queda bien defendido. Y luego de D4, D5, el gran problema es que las blancas no tienen maneras naturales de defender al peón de D4. Es decir, no pueden jugar C3. Entonces siguen con problemas en sacar sus piezas y realmente aquí la posición me sigue gustando para el negro. Al menos parece mucho más natural. Rapport juega con G3. Wei Ji, gran maestro chino, muy sólido, juega caballo C6. Cuando digo muy sólido, se lo conoce por su solidez y sobre todo en su repertorio con negras. Las blancas juegan alfil G2. Y aquí una correcta jugada, dama D7. Sobre todo no protegemos nuestra estructura en el flanco de dama. No creo que el blanco quiera comer, pero por si acaso no es bueno defender en caso de que nos enroquemos largo. Entonces tiene mucho sentido dama D7. Una jugada como esta no gana mucho porque el peón de C2 está bien defendido. Y aquí es como que nos veríamos obligados a retroceder. Entonces, dama D7 mucho más sólida. Y el blanco en esta partida se decide a jugar B4. Bueno, decisión arriesgada, claro que sí, pero fiel al estilo del jugador de las blancas. Podría haberse enrocado el blanco. Simplemente nosotros nos enrocamos largo y tenemos una lucha muy interesante donde el negro lo veo con grandes posibilidades en el flanco de rey. Incluso G5 podría ser una opción en algún momento. Mientras que el blanco
claro, intentará lo suyo también en el flanco de dama. El problema de esta posición es que a B4, bueno, el ordenador ya sabemos cómo es, se come el peón así sin más y dice que está mejor el negro, pero en la práctica no es tan fácil. Luego de B4 podríamos pensar quizás en una jugada un poco más humana, como D5, amenazando al peón de B4. Además, amenazamos D4 nosotros mismos también. Y bueno, si bien el blanco logró avanzar un poco en el flanco de dama, nosotros también tenemos lo nuestro en el centro. Así que muy interesante esta línea. También a B4 podría considerar algo como alfil H3 para cambiar el fuerte alfil atacante de las blancas, jugar con H5. Es una posición con chances realmente para ambos bandos. Sin mencionar, claro, que el ordenador se come el peón, como les venía contando, y dice que está mejor el negro. Pero claro, para el ordenador es muy fácil defenderse con precisión. Para un humano, este tipo de posiciones, abriendo la columna B, puede ser muy, muy peligrosa. Entonces, aquí luego de dama D7, estamos viendo la posición principal de esta partida, el blanco decide jugar B4. Bueno, B4, una jugada muy agresiva, pero por lo menos lo que me gusta es que el blanco enseña sus cartas desde temprano y todavía no estamos obligados a enrocarnos largo. Es decir, tenemos el rey N8 y aquí las negras deciden jugar con D5. Amenazamos al peón de B4, amenazamos jugar D4 también, y aquí estaríamos ganando una pieza. Entonces el blanco juega B5. Es muy tentador con blancas pensar en esta jugada. De hecho, aquí el gran maestro chino deja la columna E abierta y el blanco, claro, si quiere puede considerar ganar un peón de esta manera. El gran problema es que el blanco no tiene desarrollo suficiente y una jugada como caballo D4 podría traerle muchos problemas al blanco. De hecho, aquí, claro, tiene que mover la dama sobre la columna E para que la clavada siga en pie. Y en el peor de los casos, una jugada como caballo por C2 jaque tendría que ser suficiente, ¿no?, para igualar, pero aquí vemos que la táctica fluye y tenemos dama por, tenemos la intermedia caballo por C2 jaque, rey aquí, alfil por, y al final del día el blanco no puede evitar las pérdidas materiales. Esto es lo que suele pasar cuando uno ataca sin mucho desarrollo, ¿no? Y esto es lo que está haciendo el blanco. Ataca y no tiene muchas piezas fuera. Entonces, luego de D5, el gran maestro húngaro juega B5. Bueno, mucho más interesante. Las negras caballo D4. Dama D3. Y se produce esta posición muy caótica, muy difícil de entender, donde, claro, el blanco tiene mucha presión sobre el peón de D5. Es una posición que no vamos a encontrar a menudo, porque estos caballos aquí son raros, la dama en D3 está rara también, el negro tiene un centro particularmente fuerte, este peón en B5, que hasta nos preguntamos cómo llegó hasta ahí, pero posición difícil. Y vamos a ver lo que sigue, porque lo que sigue es aún más interesante. El blanco se enroca, aquí las negras toman la decisión de enrocarse largo, una decisión muy valiente, como bien nos indica el ordenador, y obviamente con ordenador la vida es más fácil, ¿no? Pero G6 puede ser muy interesante también. Si pudiéramos enrocarnos corto en esta posición estaríamos, wow, muy superior con negras, simplemente porque nuestro rey está a salvo y el resto de nuestras piezas están mucho mejor ubicadas que el blanco.
Está claro que aquí nuestro rival se encargaría, ¿no?, de evitar que nos enroquemos corto, pero realmente hacemos alfil e7, sigue todo bajo control y no hay manera de que el blanco evite que nos enroquemos corto. Y realmente la posición de esa dama en d3 la veo sospechosa y creo que el juego con negras es mucho más fácil. Por cierto, ¿no?, esto habla muy bien de la línea, porque hasta aquí las jugadas de ambos bandos, no digo que sean forzadas, pero sí son bastante naturales. Y a partir de aquí, que el negro se enroca largo, continuaremos viendo la partida, obviamente porque es muy interesante, pero desde un punto de vista teórico diría que G6 es mejor para las negras y la posición resultante también es más cómoda. Entonces, el negro se enroca largo, el blanco juega torre 1 y aquí H5. Bueno, el gran maestro de negras no va a dejar que simplemente el blanco ataque en el flanco de dama. Nosotros también tenemos que hacer lo nuestro en el flanco de rey. Vemos como el blanco intenta frenar con H4 y aquí las negras hacen G5, que es una jugada de ajedrez rápido, ¿no?, de blitz, que no la pensaríamos demasiado, simplemente sacrificamos el peón e intentamos abrir líneas, pero como demuestra el análisis, caballo F5 en la práctica era mejor para las negras, una mejor opción. G5 es sin dudas bastante arriesgada y vamos a ver que aquí el blanco, lejos de comer el peón de G5, que hubiera sido una opción, a ver, no... El hecho de que el negro sacrifique un peón no quiere decir que el blanco sí o sí tenga que ignorar, pero aquí tanto esta jugada como H4, así como lo ven, H4, podía ser interesante para las negras. A ver, técnicamente el blanco tiene que estar ganado aquí, pero a lo mejor el negro contaba con la columna H, con la columna G, la pieza de menos, bueno, a lo mejor alfil H3. Como les digo, el blanco aquí debería estar ganando. Con la precisión de una máquina, incluso sin la precisión de una máquina, tiene pieza de más, tiene maneras de materializar su ventaja, también tiene algo de ataque y tiene pieza de más. Entonces, este ataque de las negras después de G5 se torna muy romántico y poco objetivo. Pero bueno, es así a veces como se juega el ajedrez de hoy en día y muchas veces este tipo de estrategias tienen resultado, porque una cosa es el análisis objetivo y otra es que nuestro rival se defienda bien en la partida. De hecho, aquí el blanco correctamente juega B6, el blanco se encarga de abrir líneas en el flanco de dama y ahora hay una sutil diferencia. Primero, que el blanco amenaza comer en A7 para luego coronar, y segundo, que si comemos en B6, ahora la posición cambia mucho. El blanco sí puede comer en G5 para luego comer en D5 y el gran problema es que ahora amenaza caballo por B6 jaque doble. Una variante que antes no amenazaba y ahora sí. Por eso la inclusión de B6 cambia drásticamente el carácter de la posición. Y por supuesto con negras no podemos permitir que el blanco coma en A7. Tampoco queremos comer en B6. Entonces el jugador de negras se ve obligado a jugar A6. Bien, a partir de aquí el blanco hace las jugadas lógicas. No tiene mejor manera que seguir atacando que comer en G5. Y uno pensaría, ¿no?, que es una jugada materialista, pero a decir verdad, como les digo, es la única manera que tiene el blanco de seguir el ataque. Comerse el peón de G5 y posteriormente comer el peón de D5. De hecho, esto es lo que hace. El negro hace caballo G4 y aquí el blanco se come el peón de D5. Una posición de lo más caótica que podamos encontrar, pero dentro de lo mal que podemos estar con negras aquí, lo bueno es que nuestro rey de momento no está sufriendo
y nosotros tenemos chances de seguir atacando. Aquí el negro sigue empujando sus piezas en el flanco de rey con h4. Alfil g7 a lo mejor se podía. El blanco lo más probable es que se hubiese metido en c7 con idea de dama e4 y la posición se empieza a complicar cada vez más para nosotros. Por eso creo que h4 es mejor como para obligar al blanco a tener que defenderse en el flanco de rey. Y aquí el blanco comete el error. Es bueno, ¿no? Recalcar lo que dije antes. Una cosa es lo que pueda decir el ordenador, la evaluación objetiva de la posición, y otra cosa es jugar esto en una partida pensada entre dos grandes maestros fuertes. Tener que defenderse no es nada fácil. Aquí el blanco tenía esta jugada. La idea es que luego de alfil por d5 o incluso alfil por g4 capturemos el caballo que capturemos. Las blancas pueden jugar caballo f6 a la siguiente. Y claro, la posición... Bueno, aquí a menos que si movemos la dama nos comen en d5. Así que toca sacrificar, jugar caballo f3 jaque. Claro, ahora si rey por, tengo caballo por e1 y caballo por d3. Pero claro, dama por, alfil por, posición increíble, donde estamos por darle mate, pero tiene este alfil b2, luego de torre aquí. Vemos que el blanco se salva, no hay mate, que es quizás esto lo que vio el blanco en la partida, y objetivamente en esta posición sigue alfil e5, el rey de c8 está mucho peor que el rey de g1, y como les digo, objetivamente el negro puede seguir luchando, pero debería perder a largo plazo. Esta posición es muy difícil y también toda esta variante que estamos viendo es difícil de evaluar en una partida, ¿no? Y convencerse de que el blanco ahí está mejor. De hecho, si vemos cómo sigue la partida, luego de este error de las blancas, las negras juegan h3 y de repente estamos amenazando h2, el peón de f2 colgando, también el alfil de g2 por supuesto, y el blanco no encontró mejor jugada que alfil por b7 jaque. Si estuviera en una partida de verdad, o sea, en una partida de torneo y me hacen alfil por b7 jaque, esto es, digamos, para entrar en pánico, porque claro, nos están dando mate en cualquier momento. Y lo más curioso es que tenemos única comer el alfil. Si hacemos rey b8, simplemente nos hacen dama por a6 y es imposible evitar el mate. No hay manera de evitar dama a 8. Entonces, luego de alfil por, rey por es única, dama por a6, única rey c6, e increíblemente en esta posición el rey de las negras en c6 está a salvo. Si b7 jaque, simplemente tenemos rey por c7. Si dama a 4 jaque, bueno, podríamos intentar repetir con negras, rey b7, dama a6, pero rey d6, bueno, rey d6 es sospechosa, rey por b6, aunque parezca mentira, esta jugada nos salva. A torre b1 comemos en c7 y al blanco se le van acabando los jaques. Ese es el gran problema, ¿no? Torre aquí, caballo c6, tenemos muchas piezas defendiendo y debo decir que una de las más importantes es el alfil de e6, porque controla básicamente todos los jaques del caballo de d3. Entonces aquí alfil por, el blanco seguramente entró en esta variante pensando que aquí algo tendría que haber, ¿no? Es lo que uno espera, el rey en c6, piezas rodeando al rey. Uno espera que el blanco aquí tenga alguna variante ganadora, pero lo cierto es que no la tiene y nosotros seguimos con grandes amenazas como h2. El blanco decide comer, el negro también. Nuevamente hay grandes amenazas para las negras, no hay piezas defendiendo para el blanco y si dama a 4 tenemos no rey b7 por dama a 6 y hay repetición, sino que tenemos rey por b6 y el blanco sigue perdiendo material, no tiene jaques potables. A torre aquí, rey por, dama aquí, rey d6 y a torre aquí
se acaba la partida con caballo C6. Entonces, luego de alfil por G4, B7 jaque, rey por, dama A5. Aquí el negro juega rey B8. Este es el momento de la partida, ¿no?, donde tenemos que mantener la calma y no cometer errores, porque uno siempre se puede confundir. Rey por B7 sería un error garrafal, por torre B1 jaque. Ahora sí, rey aquí nos da mate con dama A6, rey C7, torre B7 y dama A8. Entonces rey por, torre B1, aquí tendríamos que hacer rey C6, dama aquí, ahora sí rey C7, torre B7 y dama A8, y si rey aquí, C4 es mate, increíble mate. Vemos que cada vez se complica más, ¿no? B7, rey por, dama A5, el blanco ha intentado la mejor variante y comer el peón de B7 resulta peligroso. Lo que hizo aquí el negro fue rey aquí. Claro, esperó, ¿no?, a ver que el blanco haga dama A8, rey aquí. El blanco estaba contento con la repetición. Como pueden ver aquí, no tiene nada mejor el blanco que repetir jugadas. Si no lo hace, nosotros vamos a ejecutar ya la variante ganadora. Pero aquí es donde el negro se lo pensó mejor y en lugar de aceptar las tablas con rey B8, hace rey D6. El rey está completamente seguro en D6. El peón de B7 no genera tantas amenazas. Y luego de dama B6, aquí honestamente caballo C6 resultaba más fácil en la práctica, al menos en mi opinión. No tiene jaques el blanco, es cierto que podría intentar algo como D3 o D4, ¿no?, para dar un jaque más, pero claro, esto me da un tiempo importantísimo para hacer H2, incluso para cambiar un par de piezas, que nunca está mal, ¿verdad? Cambiar un par de piezas cuando nos están atacando. Jaque, rey aquí, torre 1 jaque no es posible, todavía tenemos la torre en H1, y a torre por, aquí sí, se acaban los jaques de las blancas, empiezan los jaques de las negras, y está totalmente ganado el negro. Siempre da miedo, ¿no?, jugar estas posiciones, pero es lo que toca, ¿no? Para ganar a veces hay que adaptarse a la posición, y caballo C6 era una jugada ganadora. El negro hizo rey D5, que también, creas o no, el rey en D5 está muy bien. No hay jaques de las blancas. El rey, como les digo, intocable. Y a lo mejor, si el blanco hace C4, puede hacer simplemente rey por, que es única. Y no hay jaques por parte de las blancas. Los que sí se vienen son los jaques de las negras en cualquier momento. Entonces, rey D5, el blanco hace torre E3, H2, rey H1 y otra fina jugada del negro, dama C6. Lo bueno de esta jugada, además de amenazar el cambio de damas, es que cuando movamos el rey va a ser jaque. Entonces, si el blanco hace dama por, tengo rey C4, jaque. Como pueden ver aquí no se puede evitar el mate. Si F3 puedo incluso hacer dama por. Y qué manera de terminar esta partida, ¿no? Posición final increíble, con el rey en C4, rey C4 jaque de las negras ganando. Bueno, muy preciso como jugó el negro esta partida. Aquí luego de dama C6 hizo torre B1 el blanco. Pero claro, luego de cambiar damas, el negro tiene dos piezas de más. Y no solo eso, el peón de H2 a punto de coronar. Entonces aquí sigue un poco más la partida, pero luego de torre D8, el negro elimina la única pieza que defiende F3 y alfil F3 se viene muy pronto. Aquí las blancas abandonaron. Una partida increíble, sobre todo para hacer una Petrov, pero bueno, grandes maestros como Rapport, muy talentosos, en este caso el jugador de blancas, ¿no?, que perdió esta partida, pero son jugadores que arriesgan y por lo general tienen excelentes resultados poniendo a prueba a sus rivales. Esto es lo que el blanco hizo en esta partida y técnicamente en este momento el blanco está mucho mejor.
Recuerden la sugerencia en la apertura aquí, en lugar de enroque largo, que hemos analizado jugadas como G6, como H5, hay alternativas para el negro también. Y creo que si el negro estabiliza su posición y encuentra un buen lugar para su rey, entonces tendrá ventaja, porque definitivamente nuestras piezas son mucho mejores que las del blanco. Así que eso es todo por este capítulo. Espero que hayan podido disfrutar de esta partida, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos análisis. Muchas gracias.